Bien, nosotros el 10 en adelante van a haber varias personas más todavía estudiando con nosotros, ¿sí? Y vamos a ver este diplomado que es un semestre completo. Diplomado eclesiástico en ciencias bíblicas de la interpretación del texto. Demora un semestre. Pues estarán conmigo si no están cansados conmigo, ¿no? Sí, ¿qué vamos a ver? Mira el contenido. Este diplomado, vamos a ver, en ciencias bíblicas, vamos a ver el criterio textual. Esta flechita nos indica. Un momentico, se lo presento más alto. Ahí sí. ¿Sí la están apreciando ahí? Sí. Bien, vamos a ver alta crítica. Alta crítica. En esta alta crítica vamos a ver el texto crítico. Vamos a ver textos receptos. Sí, vamos a ver qué es el criterio textual. Y vamos a ver historia del texto y los manuscritos. Listo. Esto es para criterio textual en alta crítica. Vamos a ver versiones. Entre las versiones vamos a ver traducciones, métodos de traducciones, distintas versiones e historia de todos los manuscritos para formar las versiones. Entramos a tercer materia, que esta se nos va casi 2 meses. Vamos a ver griego 1 y griego 2. Vamos a ver alfabeto, espíritus, ¿sí? No espíritu para reprender, sino que hay unos signos que se llaman espíritus. Acentos, puntuaciones, conjugación verbal, sustantivos. Y luego, esta materia va unida con hermenéutica, exégesis bíblico. Va unida con hermenéutica, o sea, la hermenéutica se funda en esta materia que se llama exégesis o análisis bíblico. En esta vamos a ver la baja crítica, vamos a ver aparato textual, estudio de la semántica, historia de la morfología y estudio de la sintaxis. Aquí se nos va todo el semestre, si no se nos va un mesecito más, pues. Esto es lo que vamos a ver de empezando el 10 en adelante, con la ayuda del Señor. Entonces, ánimo, porque esto es profundidad bíblica, profundidad bíblica. Ya para el otro semestre, si Dios nos permite, veremos hebreo. El otro semestre arriba vamos a ver hebreo. Y luego continuamos con Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermana Paola? Bien, profe, muy chévere porque estos son como los temas en los que uno a veces escuchaba hablar como a las personas que a veces uno escucha como teólogos o algunos pastores que hablan sobre exégesis y digamos como todas estas cosas que usted nos presentó. Entonces es chévere ahora saber qué es, ¿no? Digamos como pasar un poco de lo que estamos haciendo, que me parece que es muy importante ir libro por libro, que yo creo que eso es fundamental, para ahora ir como ya más a un análisis, entiendo yo que es como más profundo de la palabra. Claro que sí. Un análisis profundo, exegético, que el exegético es extraer de propia fuente del lenguaje su sentido como tal, en lo que escribieron los apóstoles, extraer su significado y lo que ellos quisieron decirnos en sus propias palabras, en este caso en el griego. Mi hermano Marlon. Sí, creo que es súper interesante. Bueno, en esta materia no sé, vamos a lograr no sé si hacerla de 7 de la mañana a 10, serían 4 horas, de 7 a 10, hora y media por clase, y damos un reposo de 15 y ensamblamos con la otra.
para no hacerlo en la semana, sino todos los sábados, de 7 a 10. ¿Qué les parece? Ah, Tocaría sí, profe. reunirnos Yo con de el hecho estaba grupo. pensando eso. Sí, sería como bueno porque, digamos, por ejemplo, esta clase, digamos, es muy buena y todo, pero a veces a mediodía, digamos, por ejemplo, uno, mientras yo me arreglo y eso, ya ahí perdí parte de la tarde. En cambio, a mí sí me gusta más madrugar. Entonces, si se Claro, puede hacerla como a las 7 de la mañana, de 7 a 10 me parece que queda perfecto, porque eso uno le queda parte de la mañana y la tarde para hacer las otras ocupaciones. claro. Sí, pero necesitaríamos como el grupo totalmente, que estemos todos de acuerdo. No sé cómo haríamos aquí para tenerlos todos que estén presentes. Sí, Por el para. grupo de WhatsApp de pronto, profe, que hagan la votación, ¿no? O sea, como Ujú, que decir, sí, bueno, claro. tenemos estos dos horarios, ¿quiénes votan por este y y ahí se hace el conteo? Podría ser. Claro. O si se puede hacer más temprano, no hay problema. Yo lo puedo hacer de 6 de la mañana a 9 de la mañana, sábado. Hay dos horarios, 6 a 9 o de 7 a 10, o en este caso sería ya el tiempo que tenemos jueves y sábado, pero de ese horario normal que tenemos ahora. Pero veo que a algunos les queda difícil. ¿Usted qué dice, hermano Marlón? No, sí, a mí me gusta también de madrugar. Es mejor como en la mañana. Sí, claro. Sí, Sería lo que chévere, vamos, pero también hay que contar con los otros compañeros. lo que vamos a ver en los días de la semana lo vemos en sábado, dos clases. Dos clases. Entonces sería bueno. Y van a entrar otros hermanos, otros pastores, van a entrar otros pastores del concilio de trabajo, van a entrar allí, un grupo grande, entonces vamos a tener un grupo más grande. Y creo que como vamos a empezar ya para el otro año, sí, empezar ya, yo creo que no sé si los hermanos pueden regar el perifoneo, a ver quién más se quiere apuntar. Ya les envío por WhatsApp, les envío lo que vamos a ver durante todo el semestre, para que de pronto lo perifoneen. Si alguien más quiere entrar, es el momento para entrar a trabajar esta materia de diplomado que es en ciencia bíblica. Este diplomado es costoso, pero ustedes, como hayan trabajado con el pastor Hugo Camejo, pues eso ya lo hablan con él directamente. Hablo de costoso para que me costó a mí. Sí, y ustedes pues creo que siguen en el mismo precio, no sé cómo siguen para el otro año, no sé. Eso lo hablan con el pastor Hugo Camejo. Sí. Listo. Entonces lo hablan con él y para adelante, para adelante. Amén. En ciencia bíblica, esta en profundidad, esto se ve en maestría y licenciatura al final. Listo, mis amados hermanos. Entonces quedamos así. Vamos a sondear en el grupo para que estén lo más presente posible. ¿Por qué les voy a decir que estén presentes? Porque esta materia, una clase que se pierda, en este caso 2 clases que se pierda, por ejemplo, de 7 de la mañana a 10 un sábado, quedaron totalmente desubicados, porque esta materia hay que coger el hilo desde el principio hasta el final. Por ejemplo, aprender griego, imagínense, vamos a aprender otro idioma, ¿sí? Y si le perdemos el hilo a la clase, las preguntas que hay que hacer en el momento oportuno que está el profesor, ¿sí? Y si le perdemos la clase, nos desubicamos totalmente. Cuando viene la otra clase, vamos, por ejemplo, a estudiar ya espíritus, cuando ya pasamos alfabetos, vocalizaciones, vocales, etcétera, lo que tiene que ver con el español, todo. Y cuando vayamos a estudiar ya espíritu, la persona todavía no ha empezado ni a ver qué es el alfabeto y ahí empezó a desubicarse. Entonces se requiere que no se pierda ni una clase porque es muy, muy profundo. ¿Para qué decirle? Es muy profundo. Así que ánimo. Bien, vamos a ver en el día de hoy la clase de
el libro de Oseas, el profeta menor. Así que les invito para que estén allí presente y con ánimo. Ánimo al estudiar. Si Cristo se demore, bueno, estamos estudiando. ¿Sí? Estamos estudiando. Y si Él viniera, porque como dice la Escritura, nos encuentre haciendo así, ocupados en sus negocios. ¿Qué les parece? Ocupados en sus negocios, aprendiendo, Sí. aprendiendo, buscando la manera de cómo cada día preparándonos en Él y listo. Bien, mi hermana Paola, vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, soberano Padre, gracias te doy, Señor, nuevamente por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor Jesús, Padre, porque sabemos que tú, Dios mío, Padre, eres el motivo por el cual cada uno de nosotros se esfuerza, Señor, por estar aquí en esta clase. Yo te agradezco porque tu Espíritu Santo es el que nos insta, el que pone en nuestro corazón ese querer y ese hacer, Dios mío, Padre, de aprender más acerca de tu obra, Señor, aprender más de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre amado, en esta mañana, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, dándonos sabiduría, Señor. Mira, Padre, qué fue lo que te pidió Salomón, Señor amado, y tú le diste sabiduría, Señor, y tuvo un gobierno en paz, dice tu palabra, que estuvo en paz con todos los pueblos de alrededor, Señor. Por eso sé, Padre, que el conocimiento, Padre, también trae paz en nuestro corazón. Y yo te pido, Dios mío, Padre maravilloso, que tú abras el entendimiento de mis hermanos que ven la clase en diferido, Señor, los que estamos aquí, Padre, tomando la clase, Señor, Dios mío, Padre, de manera sincrónica, Señor. Bendigo al pastor, Dios mío, Padre Eben, al pastor Hugo, Señor Jesús, y a cada uno de los maestros del instituto, Señor. Te pido que seas tú, Dios mío, guiándolos y orientándolos a cada uno, Padre maravilloso, y ayudándolos a crecer en sabiduría y conocimiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Cristo. Con todos los viernes, mi hermana Paola. Gloria a Dios. Saludo a mi hermano Marlon, a mi hermano Alonso y a todos los que van a estar viendo esta clase en diferido. Es un gozo poder compartir con vosotros el conocimiento que Dios nos ha delegado para transmitirlo a otros y que crezcan en la fe. Adelante en el Señor. Ya saben entonces que tenemos clases el otro sábado. Esta semana, el jueves, no tenemos clases, que estoy ocupado en un retiro de 5 días de ayuno, entonces no podemos estar aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos fuera en Chinauta, buscando al Señor. Bien, entonces me excusan. Bien, vamos a ver el libro de Oseas, el profeta, uno de los profetas menores que predicó en el reino del norte. Él profetizó en el reino del norte y entramos aquí en lo que es una parte introductoria de este gran varón de Dios, ¿sí? Un hombre muy importante dentro de la vida de Israel. El libro de Oseas es una de las revelaciones más cautivadoras de la naturaleza real del pecado y una de las interpretaciones más claras de la fuerza del amor divino. Eso es el libro de Oseas. No es posible leer la historia de Oseas sin sentir la agonía de su corazón. Sí, en este caso, cuando Dios también colocó en él esa misma agonía porque Dios sentía ese mismo dolor. Entonces, elevemos el nivel humano al infinito y démonos cuenta que el pecado hiere el corazón de Dios. El pecado hiere el corazón de Dios. Campbell Morgan. En el caso, excepto por lo que se puede explicar del mismo texto, no se sabe nada acerca de Oseas. Probablemente procedía del reino del norte, por cuanto hay muchas menciones geográficas en el mensaje de él, en un caso, por ejemplo, en el 4:15, en el 5:1 y en el 6:8. En este punto es importante tener en cuenta que el ministerio
queda claramente datado por los reinos de 4 reyes del sur: Osías, Jotam, Acaz y Ezequías. Jeroboam II, que es el reino del norte, y una fecha razonable para esta profecía sería en el año 750 antes de Cristo. 750 antes de Cristo. Ya miramos que en ese tiempo ya el reino del norte, el reino de Israel estaba dividido en 2 reinos. Y Oseas dirige su mensaje directamente sobre todo al reino del norte, y parte que toca un poquito el reino del sur, pero sobre todo su mensaje va dirigido al reino del norte. Bien, vamos a ubicar el lugar único que ocupa en el canon. Aunque el libro de Oseas no es narrativo, ni está en forma de historia, sí que contiene una historia. No está en forma de historia, pero sí que contiene una historia. Está entretejida en el propio texto. Resumiendo, la historia consiste en que Oseas se casó con Gomer y ella tuvo 3 hijos: Jerreel, Lo-Ruama y Lo-Ami. Gomer fue infiel, a pesar de lo cual Oseas la buscó en gran amor y la trajo de vuelta a la esclavitud y degradación. La traducción típica de Oseas en el 1:2 dice que Dios aparentemente mandó a Oseas a que se casara con una mujer que ya era fornicaria, era una ramera. Bueno, ¿y cómo? Esto es el misterio más grande: cómo un hombre tan santo, un profeta, Dios la manda a que se case con una ramera. Bueno, en ese vestigio, en ese mismo punto, quiero ubicarle que los profetas no solamente ellos comunicaban el mensaje verbal, sino que los hechos y las acciones que ellos hacían comunicaban un mensaje también. Y el hecho que Dios le dice que tome una ramera era para identificar por un hecho, sin hablar, por un hecho, identificar la razón que hay entre Israel, ¿sí? Israel como fornicaria, como adúltera. Dios le demuestra su amor, su grandeza, su amor divino, pero que su pecado no lo ha tolerado. Entonces, parte importante. Ahorita vemos, por ejemplo, alguno, vamos a ver, permítame un momentico, y vemos algo de lo que nos dice el texto sagrado del libro de Oseas. Dice: el rechazo de Israel es representado por los nombres de los 3 hijos. Los 3 hijos. El rechazo de Israel. El Señor ordenó al profeta Oseas, hijo de Beri, casarse con una mujer infiel. El lugar único en el canon, ahorita que lo estamos mirando, para una discusión de la cuestión ética implicada en el matrimonio, no es fácil. Él se casó con una mujer Gomer, hija de Diblaim. El nombre de su primer hijo fue Jerreel. ¿Qué significa? Dios esparcirá. Como indicación de lo que el Señor estaba a punto de hacer a la nación de Israel. La iba a esparcir si ella no se ajustaba a los decretos de Dios. El ejército asirio quebraría el poder de Israel en el valle de Jerreel. El segundo hijo, que es una hija, recibió el nombre de Ruama, la Lo-Ruama, no compadecida, significa no compadecida. Bueno, este nombre no se lo deseo que lo coloquen a sus hijos, ¿no? Porque los hijos son compadecidos, ¿no? Pero tenía el nombre que Dios les colocó cuando nacía la criatura. El Señor dice: le colocarás este nombre. Eso hacía Oseas. Ruama, que es no compadecida. Esto significa que Israel ya no sería compadecida, sino que iría cautiva, mientras que Judá sería librada de los asaltos de los asirios. Y en ese punto que estamos hablando de los hijos, el nombre del tercer hijo fue Lo-Ami, no pueblo mío, que significa no pueblo mío. Dios ya no reconocía a Israel como propiedad suya.
Algunos creen también que el profeta dudaba de si este era hijo suyo o no. ¿Sí ven? Entonces ahí empieza todo el delirio, toda la situación de la situación del profeta Oseas de casarse directamente con una mujer que era adúltera. Entonces Dios dice que Dios aparentemente le mandó a Oseas que se casara con una mujer que ya era fornicaria. Esto es lo que ubicamos, nos mandó ahorita el comentario, el lugar único del canon. No era fácil. Ahora, en este transcurso de espacio que tenemos allí, vemos a muchos lectores de la Biblia que encuentran aquí un problema moral. ¿Sí? Y usted de pronto también se está cuestionando el asunto. ¿Cómo que Dios manda a casarse con una mujer fornicaria? Bueno, lo que les explicaba, que los profetas, no solamente el mensaje era verbal, sino también constituían en acciones normales que ellos podían hacer o tomar. ¿Sí? Esas acciones comunicaban un mensaje, pero era Dios quien los mandaba a hacer. Nosotros no podemos hacer lo que Dios mandó a hacer a Oseas, ¿sí? Porque Dios en el decreto divino se prohíbe tomar mujeres que primero sean paganas y segundo sean, tomar una mujer adúltera, pues va a ser un problema grave para la vida de la persona. Entonces, esto es un caso muy especial que tiene que ver con la nación de Israel. Entonces, ¿puede pedir Dios, un Dios santo, a uno de sus profetas que se case con una mujer fornicaria? Y obedecería un profeta moralmente sensible, ¿sí? a esa situación. Se ha propuesto al menos 3 soluciones. Vamos a mirarla, porque veo que ya tienen las inquietudes. Tienen las inquietudes. 3 soluciones. Vamos a mirar la primera solución. Bendito sea el Señor. La primera, que se trata de una parábola para ilustrar el amor de Dios hacia la pecaminosa Israel. Esa es la primera solución, que dice que se trata de una parábola y que no debe tomarse literalmente. De todas maneras, el estilo es narrativo, como en Isaías 7:3 y Jeremías 13:11, los cuales también son mandamientos directos de Dios a los profetas. Vamos a mirar ese, hermana Paola, Isaías 7:3 y Jeremías 13:11, por favor. Isaías 7:3 y Jeremías. Isaías 7:3 dice: Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Sigo? Ok. Ajá. Jeremías 13:11. Y Jeremías 13:11 dice: Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Ok. Lo que está ubicando aquí, que como está tratándose como si fuera una parábola, es lo que dice la primera solución, ¿sí? Para desvirtuar que un profeta tan santo hubiese tomado una mujer fornicaria. Entonces, la primera solución dice que se tomó directamente como si fuera una parábola. Y por eso citan estos versículos. Como el cinto, etcétera. Está ubicando un símil, una ilustración como tal. Entonces, los cuales también son mandamientos directos de Dios a los profetas. Dice, nadie las interpreta como meras parábolas. La verdad es que este punto de vista es que la historia ilustra con gran belleza el amor de Dios por la pecadora Israel. El error consiste en decir que no es más que una historia, ¿sí? No es más que una historia. Y en ese caso, pues no podemos ubicar directamente que sea una parábola.
La segunda solución a esta misma situación dice, si Dios lo mandó a Oseas y obedeció a Oseas, en este caso, ciertamente esto parece la lectura normal del texto, ¿sí? Normal del texto. Ahorita miramos la nota número 2. En este caso, la meta de la salvación justifica los medios angustiosos que Oseas tuvo que experimentar. Contra esta oposición está el hecho de que si Gomer era una fornicaria, ¿sí? Antes de casarse, constituye una figura muy pobre de Israel. Constituye una figura muy pobre de Israel. Entonces, esta nos ubicaría lo que es la segunda posición y solución. Dice que parece que la lectura normal del texto. Lectura normal del texto. Ahí yo entiendo, profe, que es como que si se interpretara literal, ¿sí? O Sí, sea, claro. Literal y, del texto, sí. y cuando dice que, bueno, ahí nos tocaría leer la nota número 2, a ver si está, que hace referencia a que era una situación muy pobre de Israel, o sea, hace referencia a cómo estaba moralmente Israel en ese Sí, tiempo. sí, porque ella, aquí la ubicación de la solución que nos ofrece es que ella era fornicaria, mientras que Israel no era, sino que es. O sea, en el momento era fornicaria directamente. Y esta Gomer era como que del momento que la toma Oseas, ella deja de ser fornicaria, ¿sí? Entonces, por eso es que la imagen es muy pobre. ¿Por qué razón? Porque ella no sigue siendo fornicaria, sino que se casa con Oseas. En cambio, Israel, ella sigue siendo fornicaria estando en las manos de Dios, ¿sí? Y esta mujer literalmente, cuando se casa, simplemente se queda no fornicaria, o sea, no se va a violar su matrimonio, sino que se queda directamente con Oseas, para conservar el hogar. Pero es que yo estoy confundida, pero eso sí fue lo que pasó, porque no fue que ella después otra vez volvió y se fue y otra vez Oseas fue y la buscó, o sea, pasó de ser fornicaria a ser adúltera, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que aquí es la solución, la que te está mostrando, pero hay tres posiciones. Sí. Ah, ok, La, aquí la, entiendo que es como en el otro que decían como si esto hubiese sido una parábola nada más, es, pues entonces, ¿por qué no se le dice parábola también a lo que escribió? Ah, claro, ok, aquí es la crítica, entonces aquí le sí, están claro, diciendo ya. Ok. estamos hablando de una solución, ¿sí? Porque el texto dice otra cosa. Sí. Entonces vamos a mirar el otro punto, la tercera solución. Una tercera solución mantiene que Oseas se casó con una mujer pura que más tarde vino a ser adúltera. ¿Sí? Este punto de vista encaja bien siendo el profeta y su mujer figuras de Jehová y su esposo infiel. Israel también concuerda con los elevados ideales del profeta y de la Biblia. En cuanto al matrimonio, los que sostienen esto encuentran difícil concebir que Oseas pudiese sufrir tanto por su matrimonio destrozado si Gomer había sido infiel desde el principio. O sea, que muchos van por esta tercera solución. Por esta Pues tercera solución. que yo creo que esta es la más plausible, pero igual sigue siendo, como usted dijo, el gran misterio, ¿no? Porque, El o gran sea, misterio. lo único que yo creo que justifica es que este hombre verdaderamente, o sea, porque generalmente uno ve que los profetas, Dios los manda a hacer cosas, ¿sí? Y a hablar y hacer cosas que no, o sea, que tal vez no quieren hacer. Pero él sí ya es como, el, no sé, como algo mucho más duro porque es casarse con una persona que claramente no era yugo igual, o sea, él es todo lo opuesto a lo que habla más la Biblia, pero creo que es precisamente por esa reflexión. O sea, es como para lograr uno entender en términos como más humanos lo que siente Dios
al ver que su pueblo se descarría, ¿no? Entonces es como un matrimonio, o sea, si uno desde el principio se va a casar con una persona que es adúltera, que, o bueno, fornicar en ese momento antes de casarse, pues obviamente uno sabe lo que le va a esperar en el matrimonio. O sea, no por casarse necesariamente deja de ser la otra persona adúltera. Pues creo que es algo así como lo que lo muestra Dios para enseñar. Sí, pero el texto sagrado, aunque algunos mantienen esta posición por lo que no aceptan, o sea, ¿cómo que un profeta tan santo se va a casar con una mujer de esta índole? Bueno, son cosas que Dios hace, ¿no? Que Dios hace y manda hacer, porque el texto sagrado como tal en el verso 2 dice, el principio de la palabra del Señor por medio de Oseas dijo el Señor a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Sí, fornicaria. Y esta palabra fornicaria prácticamente es que vivía en eso. Dice, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces es aquí porque muchos no le encaja. ¿Cómo que? Entonces son las tres soluciones que dan. Pero en realidad yo doy una cuarta. La cuarta es, tomó una mujer fornicaria. La tuvo que tomar. Si a Dios lo mandó así porque Israel estaba fornicando. Y lo que iba a haber eran hijos de fornicación. Bueno, y aquí hay un mensaje muy profundo. Y esto da un ejemplo para nosotros neotestamentarios. Un creyente casándose con una mujer, hablo de varón o viceversa, con una mujer fornicaria, una persona que está lejos de los caminos de Dios por esta conducta impropia, inmoral. Sus hijos van a salir fornicarios. Es más, no solamente eso, van a heredar la misma conducta, el mismo gene, los mismos genes. Y Deuteronomio dice, serán hijos bastardos. Y los hijos bastardos son difíciles de lidiar, es peor que un mulo. No son tratables, no son domables, son difíciles de lidiar. Por eso los hijos bastardos en Deuteronomio 21, ¿sí? 21, ubica que prácticamente eran difíciles de domar, eran glotones, borrachos, desobedientes e ingratos. O sea, que hay una enseñanza muy profunda cuando una persona en yugo desigual toma decisiones propias de no obedecer a Dios y ahí empieza moralmente su familia a sufrir por los genes y las decisiones que se toman los propios padres. Así que mi hermana Paola y los que no se han casado, pues es esto una buena enseñanza para colocar en práctica, de no hacer que nos traigan a nosotros consecuencias. El verso 3 dice, pues fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblán, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Le llamó por nombre Jerreel. Luego el verso 6, ella otra vez dio a un hijo, una hija y le dio por nombre Roama, no compadecida. El verso 7, más de Israel, dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré porque por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos. Después de haber destetado a los Roama, concibió a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Loami. Por vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y al lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jerreel será grande. Listo, entonces, esas son las tres posiciones, tres soluciones. Yo doy la cuarta personal, es que, bueno, fue así como lo dice literalmente el texto, sin ir a tanto rodeo. ¿Ok? Con esta tercera nos encontramos el fuerte argumento de que Oseas 1:2 le llama mujer fornicaria.
en el mismo momento que la manda a tomar por mujer. ¿Sí? Manda a tomarla por mujer. Mujer fornicaria. Hay un dicho que dice, el vicioso no pierde el vicio. Tal vez la repugnancia que nos produciría casarnos con una mujer inmoral es la mejor ilustración de la gracia de Dios soportando los pecados de Israel. Y en este caso también de la iglesia, porque este es un claro ejemplo. Yo quiero que veamos algo importante. Romanos 15:4, mi hermana me colabora con esa lectura. La carta a los Romanos 15:4. Amén. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ok, las cosas que se escribieron, quiere decir que esto que está relatando el libro de Oseas, la escritura, que están escritas, y hoy estamos en el periodo neotestamentario, y ha pasado muchos años de la muerte del Señor Jesucristo, estas cosas que se han escrito están para nuestra enseñanza, que quiere decir que este es un reflejo vivo de lo que se puede soportar o lo que se puede aguantar cuando se toman malas decisiones en tomar una mujer o un hombre que tenga estos vicios. Van a producir siempre dificultades muy tenebrosas en el hogar, dudas, incógnitas, muchas cosas que no van a crear un buen ambiente en el hogar. Y este es un claro ejemplo de un hogar en estas dimensiones. Entonces, estas cosas para nosotros como iglesia de hoy, debemos de tomar las cosas positivas, las cosas negativas, desecharlas y de tomar y mirar esto como un ejemplo de lo que se ubica en la Sagrada Escritura y no hacer lo que es incorrecto delante de Dios porque vamos a sufrir. Oseas sufrió, pero era ese sufrimiento que él llevaba internamente, lo estaba viviendo Dios, porque el pueblo, a pesar que Dios le extendía las manos a un pueblo pecaminoso, fornicario como Israel, idólatra, sí, idólatra, el Señor sufría vivamente lo que podía sufrir también el profeta. Entonces, por eso lo ubico que es totalmente literal así. Bueno, siendo que él es mucho más santo que cualquier profeta o predicador, sea cual fuese la posición que adoptemos, la historia que hay detrás de la profecía ilustra vividamente una forma en que las palabras solas no podrían, la sorprendente gracia de Dios hacia Israel, la descarriada y pecaminosa, aplicándolo también a todos los pecadores que se vuelven de sus malos caminos al Dios de amor. Esto es un momento para Dios mostrar su gracia directamente a esta nación que estaba totalmente desviándose, descarriándose. Autor. Osea fue hijo de Beri. Su nombre significa salvación, hasta el nombre, o sea, es una realidad. Por eso a veces, imagínense, Osea no sabía que iba a ser profeta. Pero mire que a veces los nombres identifican el carácter y el futuro de uno. ¿Quién iba a pasar que Oseas algún día siendo profeta se iba a tener que enfrentar y casarse con una mujer ramera, una fornicaria? Pero mire el reflejo de la gracia de Dios hasta que el nombre y la vida que vivió Oseas, ¿sí? Tuvo que ubicar la gracia y la salvación de Dios a un pueblo apartado, a un pueblo descarriándose. Yo a veces medito mucho en mi nombre, Ever, y a veces lo escucho uno por ahí en la parte de inglés, forever, por siempre significa ever, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿por siempre de qué, Señor? Sí, porque los nombres tienen que ver con el carácter de uno, ¿sí? El carácter de uno. Entonces es importante, en eso ubica la labor, la labor.
que uno puede hacer en la obra de Dios. Entonces, en este caso, o sea, que significa salvación, es básicamente el mismo nombre que Josué. Oiga, que Josué. Y su forma griega es Jesús, no tanto aquí Jesús. Voy a escribirle, espérenme un momentico, dejo de dejar de compartir y voy a escribirle el nombre griego, cómo se escribe en griego Jesús. Porque ahí pues aparece traducido, pero no es lo mismo cuando permítame por favor. ¿Sí están observando ahí? ¿Me están observando o no? No, la pantalla no. Ya creo que ya. Ahí sí. Ok. Sí. Ahí ya está. Voy a traducir el texto en griego. Aquí tengo teclado en griego. Y es así. Jesús. O en Jesús. Jesús. Así están en. Permítame un momentico. Ubico resaltado. La primera está en mayúscula y la otra está en minúscula. Jesús. Con O. Jesús. ¿Sí la aprecian ahí? Sí, señor. Bueno, esto es en uncial, que es mayúscula, y este es en minúscula. Jesús con O intermedia, porque si le quito la Omicron aquí, y le coloco solamente la Y, que es UI, entonces ya eso Jesús con U, Jesús, entonces sería Jesusa. Pero es como es varón, Jesús. Ya empezó la hermana Paola y los hermanos a ver griego. Gloria a Dios. ¿Qué tal? Mire uno escribir griego. No es que seamos griegos, pero vamos a escribir griego. Y ese es un sustantivo. Un sustantivo es animal, persona o cosa. Listo, entonces esta es la palabra griega que es Jesús, significa salvación o el Señor salva. Es el mismo nombre de Josué y el mismo nombre de Oseas, ¿sí? Oseas. Y ambos tienen un paralelismo entre lo que es el nombre de Oseas, ¿sí? Recuerden también que Josué, antes de ser llamado Josué, se llamaba Oseas. ¿Se acuerdan? En Números 11. Y significa salvación. Y luego Dios le cambia a Oseas por Josué. Y aquí tenemos el mismo nombre de Josué, es el Yahweh o el Señor salva. Y el mismo nombre del Señor Jesucristo, Jesús, es el Señor salva. Jesús. Entonces, viviendo de acuerdo perdón, aquí hay una letrica que toca, bueno, eso ya después lo corregimos. Viviendo de acuerdo a su nombre, Oseas profetizó acerca de la salvación del Señor, ¿sí? Que vendría cuando Cristo vuelva a establecer su reino. Óigame bien. Oseas profetizó acerca de la salvación del Señor que vendría o que vendrá cuando Cristo vuelva a establecer su reino.
Oseas fue profeta principalmente para Israel, pero también hay pasajes que revelan interés por Judá, pero principalmente sobre Israel fue totalmente su ministerio. Fecha. Oseas profetizó cuando Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel, mientras que también estaba Usías, Jotán y Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. Esto significa un periodo de varias décadas en el siglo 8 antes de Cristo. Siglo 8 antes de Cristo. Harrison cree que el ministerio de Oseas se extendió desde aproximadamente del año 753 antes de Cristo hasta el tiempo previo a la caída de Samaria en el 722 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando más de un lapso de 31 años de ministerio. ¿Sí? Entonces tenemos una duración aproximadamente de 31 años de ministerio. Y ahí está el profeta Oseas señalando, tú. Y el otro dice, y usted, él acá. Vamos a ver el trasfondo y el tema. Oseas predijo la invasión de Asiria, del reino del norte. Y en este momento que predijo la invasión de Siria en el reino del norte, la caída de Samaria, ¿sí? La caída de Samaria, cuando su mujer Gomer le abandonó para vivir vergonzosamente en pecado. Entonces, cuando la mujer que es Gomer le abandonó, imagínense, le abandonó para vivir vergonzosamente en pecado. Bueno, Oseas, en este matrimonio, mis hermanos, hay una aplicación muy, muy importante para uno enseñar a la iglesia acerca del hogar, acerca del matrimonio y acerca de cómo elegir a las personas con que nos vamos a casar. Hay que aprender, yo siempre he tenido y he enseñado, porque lo he vivido en estos más de 30 años de ministerio que Dios me ha regalado, ¿sí? 32 años en el ministerio. Yo empecé a los 14. En este punto quiero ubicarles algo importante. En este recorrido he visto gente que sanamente ha estado en la iglesia, donde he estado pastoreando, y he tenido que convivir con mirar la situación. Gente que nació dentro del evangelio, todo, y precisamente en ese momento que estaban activos en la iglesia, se dieron por ir al mundo. Una muchacha, irse al mundo, y llegan al Señor, llegan después otra vez al Señor arrepentidos, pero cuando traen 2 o 3 hijos, 2 o 3 hijos, se fueron, se revolcaron en el mundo, sí, y esa muchacha ya vuelve otra vez al Señor con la cabeza cabizbaja, fracasada, frustrada, bueno, y vuelve, sí, se reconcilia, pero trae 3 hijos. Y entonces muchas veces he tenido que ver que esa muchacha después con un tiempito ha querido colocarle los ojos a un hermano que se ha guardado mientras ella se ha ido y se palfibarrió la vida, hizo y deshizo, ¿sí? Y entonces ha tenido que volver, y después que vuelve, el hermano que siempre ha estado allí buscando al Señor, ahora quiere colocarle los ojos al hermano, colocarle los ojos al hermano, coquetearle al hermano que se ha guardado, ¿sí? Y quiere entablar una relación con él. Y he tenido que meterme en esa situación. ¿Por qué?
¿Por qué? Que cómo es posible que una persona que se ha guardado para Dios, una que se revolcó y no se guardó, y venga a traerle una carga de 3 hijos que no son de él, ¿sí? Y que le está coqueteando, y que no solamente son 3 hijos, sino esa vida frustrada y todos esos fracasos que tuvo, ¿sí? Y venga a tener una ubicación con el hermano, yo eso no lo permito en la iglesia. Yo me le meto me le meto a esa situación y le abro los ojos al muchacho. ¿Usted qué va a hacer? O sea, porque para esto está esta enseñanza. Una persona que creó un vicio, ¿por qué no mira a un viejo? ¿Sí? Ya, ¿por qué no mira a una persona ya de edad avanzada? ¿Sí? ¿Y por qué no busca? ¿Por qué tiene que ubicar a una persona que está sirviendo a Dios y traerle una carga? Ya, eso es una trampa del enemigo también. Entonces, uno como pastor tiene que estar mirando todas esas necesidades y esa situación que se manejan dentro de la iglesia, ¿sí? Que uno tiene que ubicarle a la vida a las personas, amonestarle y ubicarle la vida, porque a veces se ciegan, ¿sí? No ven las consecuencias más allá. Una persona, mire este ejemplo de Gomer, fornicaria. ¿Qué hizo al final? Bueno, le dio 3 hijos a este muchacho, a este profeta, y luego lo deja solo con 3 hijos. ¿Por qué? Porque ella siguió su vida, lo abandonó para vivir su propia vida, otra vez fornicando, ¿sí? Y estando con otros más, porque no se sació y no se satisfació con un solo hombre. Esa vida corrompida la visita el diablo de nuevo. Por eso la mayoría de los pastores que han caído es porque tuvieron una vida e inmoralmente, antiguamente, antes de conocer al Señor, una vida corrompida. Y viceversa, no solo pastores, las esposas, los pastores, etcétera. Espero que, digo, uy, pastor, está muy duro. No, es que uno a veces tiene que velar por cuidar las ovejas que Dios le mandó. O sea, yo no veo justo que una persona que se ha guardado para Dios y venga otra que se revolcó y no quiso hacer caso a Dios y venga después a chutarle 3 hijos. Eso no es justicia. Y uno tiene que obrar por la justicia, aunque hay muchas personas la vean como duro la situación, pero uno tiene que ser justo y tiene que mirar más allá las consecuencias. Como que a un muchacho le vamos a tirar 4 bocas y una vida arrastrada de una persona que no obedeció a Dios y que hacerle cargar una carga que los hijos no son de él? Eso va a ser una vida difícil. ¿Usted qué opina, hermana Paola, hermano Marlón y hermano Alonso? Pues yo pienso algo parecido. Yo creo que sí es verdad. O sea, suena a veces muy cruel, sobre todo, Sí, ¿ves? pero, pero yo la vez pasada leyendo, hay un diseño original de las cosas en todo de lo que Dios hizo. Y nosotros, digamos, yo con la clase donde vimos cuando fueron los espías, ¿se acuerda? Que trajeron ese racimo de uvas tan grande. O sea, Dios dejó un diseño original de todas las cosas, pero el pecado, como usted decía, ha dañado a lo largo del tiempo ese diseño original, ¿cierto? Entonces, lo que yo veo es que nosotros muchas veces empezamos, aunque no lo queramos y no somos conscientes, creo yo, a lo que es malo lo llamamos bueno porque no vamos al diseño original de las cosas, que es como Dios lo planteó en la Biblia, ¿sí? Y Dios es muy claro en decir que deja padre y a madre y se unen en una sola carne a una persona. Entonces es como, tiene que salir de la casa de los padres en matrimonio, ¿sí? A formar su propia familia. Pero ahorita, ¿qué pasa? Que uno ve que es muy común la cohabitación simplemente en unión libre. Entonces no hay matrimonio y aquí empiezan entonces los hijos y separarse y recasarse y eso. Entonces, claro que yo sí también entiendo el punto de usted, pasó, porque es como una persona que está guardada, que no, de cierta manera no conoce mundo, de cierta forma, entonces viene la otra persona y le trae el mundo y entonces ahí pues se lo lleva, porque aunque la palabra de Dios dice que ellos se conviertan para nosotros y no nosotros para ellos, eso no es lo que pasa, o sea, porque uno, por eso digo que José huyó cuando esta mujer de Potifar lo estaba seduciendo, porque realmente yo creo que probablemente en su carne no hubiese podido aguantar, entonces salió huyendo. Ahí sí le hallo la razón, porque este hombre, pero es que eso es muy difícil. Yo a veces digo que el campo, uno de los campos donde el enemigo ha tomado mucho terreno es en las relaciones amorosas, ¿no?
y entonces como que se le nubla el entendimiento, como que se le olvidan las bases que están en la Biblia, y además si uno no tiene bases en la Biblia, pues peor, así se lo llega. Pero como que eso nubla y claro, la persona cae y yo creo que los pastores, Dios le va a pedir cuentas a ustedes como pastores y a todos que hacemos la obra de Dios de por qué no le avisó, ¿no? Como que porque, o sea, uno cumple con avisar, yo creo, y con guiar a través de la palabra y aconsejar, y ya la otra persona que tiene el libre albedrío, pues ahí toma la decisión, pero que tome la decisión sabiendo las consecuencias que uno le advierte y que están en la palabra, y no que peque por falta de conocimiento. Ahí sí creo que es peor. Sí, así es. Lo que les digo es un caso, varios casos han sucedido. Tengo un caso de un hermano, se guardó, eran 40 años, y era un cantante muy impresionante. Dios lo usaba impresionantemente en el cántico. Y se enamoró de él una mujer de la iglesia, que precisamente era una mujer de testimonio, ¿sí? Pero tenía 55 años y tenía 4 muchachos. Y de los 4 muchachos que tenían, como 2 o 3 tenían diferentes padres. Claro, ella se entregó a Dios y se entregó de corazón y listo, y era hasta profetizaba por ahí y todo eso. Y al hermano se le advirtió: hermano, no se case con esa muchacha, no se case con esa señora. Primero, la edad es un yugo desigual, mucha edad. Además de eso, es una mujer que viene de un mundo refugada, que está buscando al Señor. Déjela que busque al Señor, pero tiene 4 hijos que no son tuyos. ¿Cómo te vas a tirar una carga que no es tuya? Ah, pero que yo la amo. No le valió consejo hoy en día. Y consejo se le dio. Listo, uno llega hasta cierto límite y dice, bueno, si te vas a casar, como dijo el Señor, lo que vas a hacer a lo pronto. ¿Sí? Uno llega hasta cierto límite como pastor, pero más allá no puede. Pero, ¿qué pasó? Hoy en día, la mujer se fue, lo abandonó. Él quedó casado, no se puede casar con más nadie. Se descarrió un tiempo, se fue al mundo. Hoy volvió, pero no es el mismo. Ya no canta igual, se tiró el ministerio. Y hoy una vida frustrada y solo quejándose y con una culpabilidad por no escuchar a mi pastor, por no escuchar lo que me aconsejaron. Entonces, yo no lo digo solamente por lo literal, sino que estos años han marcado una historia y he tenido que ver el fracaso de más de uno. El fracaso de más de uno. Entonces, pues ahí les dejo la inquietud. De pronto la hermana joven Paula no es pastora, pero algún día lo puede lograr o ser esposa de un pastor. Los hermanos que están aquí, de pronto algunos son pastores, no los conozco, pues esto es una orientación muy importante del libro de Oseas que debemos tener como una enseñanza que el Señor nos dejó. Entonces, en este caso, volvemos aquí. Dios ordenó a su siervo que le comprase el mercado público y la volviese a llevar consigo en bendición. Imagínense, ya estaba otra vez allá, la habían comprado como prostituta y ahí la tenía. Y Dios le dice, ve y búscala, cómprala otra vez de nuevo. El propósito de todo esto, por supuesto, es representar la relación de Dios con Israel, que también es llamado Efraín y Jacob y Samaria. Eso es lo que vamos a notar en los temas del libro de Oseas. Efraín está hablando de Israel, ¿sí? Israel. Jacob igualmente del mismo nombre y Samaria del mismo nombre, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hemos sacado una enseñanza poderosa en el día de hoy. Bien, la nación se había mostrado infiel, viviendo en idolatría, perversidad moral. Por muchos años permanecía sin rey, sacrificios ni ídolos, tenía sin rey, había ubicado la adopción de sacrificios de ídolos, ¿sí?
Ese es su estado actual. Hasta el día de hoy, las 10 tribus de Israel están en esa situación. De todos modos, el futuro, cuando Israel se vuelva al Señor en arrepentimiento, Él tendrá misericordia. Entonces Efraín será curada para siempre de su retrocesión idólatra y convertida a Dios. Aunque no aparece en las 10 tribus, en los 12,000 sellados, pues aparece en la restauración de Apocalipsis, capítulo 19, cuando Dios recupera a la tribu de Efraín que estaba perdida. Apocalipsis 19, la recuperación, y Mateo capítulo 25. ¿Sí? Mateo capítulo 25, donde Dios hace venir a todas las tribus de Israel. Oseas presenta la inagotable misericordia de Dios, cual no hay pecado humano capaz de obstruir o agotar. El pensamiento principal del mensaje de Oseas es que es el amor inextinguible y fuerte de Dios por Israel no reposará satisfecho hasta que haya traído a todo Israel en armonía consigo mismo. ¿Dónde terminará esto? Pues en Apocalipsis 19 y Mateo 25. Dios todavía tiene su amor para con esta nación. Detrás del castigo, como bien señala Campbell Morgan, está el Dios de amor. Lo más supremo en cada una de las profecías es que el Dios con quien estos hombres tenían intimidad era aquel al que conocían como Dios de tierno amor, infinita compasión. Estaba irado porque ama, actuando en esta ira en base a su amor y llevando a cabo el juicio para alcanzar el propósito de su corazón. Este es el latido del corazón de Dios que palpita a través de estos pasajes del libro de Oseas, que son muy importantes entender. En una parte del mismo profeta dice, le hablaré a su corazón, le hablaré a su corazón. Imagínese usted cómo Dios quería que este pueblo le entendiese. Vamos a mirar el bosquejo, que es importante. Bosquejos son unos capítulos muy cortos. El rechazo de Israel, representado por los nombres de los 3 hijos de Oseas. La promesa de la restauración de Israel, 1:10 al 2:1. La advertencia de Dios contra la infidelidad de Israel y juicio amenazado, 2:2 al 13. Predicción de bendición futura para Israel, 2:14 al 23. Esto tiene que ver con el tiempo futuro. La redención de la mujer de Oseas, una figura del retorno final de Israel al Señor. ¿Ok? El retorno de Israel al Señor, es el capítulo 3. También tenemos acá la controversia de Dios con su pueblo, capítulo 4 al 10. La controversia de Dios con su pueblo. Dios en este caso está reclamando, ¿sí?, los pecados del pueblo, 4:1 al 6. Los pecados de los sacerdotes, 4:7 al 11. La idolatría del pueblo, 4:12 al 14. La apelación especial de Judá, 4:15 al 19. La mala conducta de los sacerdotes, el pueblo y la casa real, 5:1 al 7. Los juicios prometidos a Israel y Judá y la intención de Dios de esperar su arrepentimiento, 5:8 al 15. Seguimos. Llamado a Israel a arrepentirse, 6:1 al 3. La pecaminosidad de Israel y Judá, 6:4 al 11. La impiedad de Israel desvelada, capítulo 7. Aviso a prepararse para la invasión extranjera a causa de la idolatría y la alianza extranjera, capítulo 8. La predicción de la cautividad de Israel como resultado de su iniquidad, 9:1, 10 al 15. En su ira, Dios recuerda la misericordia, 11:13. Dios apremia a Israel para que se arrepienta y disfrute de su bendición, capítulo 14. Entramos al libro de Joel. ¿Sabe que en el hebreo no existe J? Solo existe la Yeu. Entonces es Joel.
El lugar único del canon, en el caso de Joel, la profecía es una profecía muy corta, pero no se le resta belleza e interés porque es muy importante. El profeta se vale de muchos medios para lograr su estilo vivido, aliteración, metáfora, símiles y paralelismo. Uno ve la introducción en los Salmos para la explicación del paralelismo que nosotros vimos. Tanto sinónimo como contraste. Gran Scroquier admira el impacto literario de Joel de la siguiente manera. El estilo es elegante, claro, apasionado y debe tener un puesto elevado en la literatura hebrea. Aleluya. El rasgo más insólito del libro de Joel es la plaga. La plaga. No de zancudo, sino de langostas. Capítulo 1. Son literales o símbolos del ejército invasores. Esas plagas son literales o símbolos del ejército invasores. Bueno, probablemente son ambas cosas. Plaga literal y también simbolizaban la invasión del ejército sobre Israel. En algún momento durante la vida del profeta, y la fecha ha causado muchas controversias, una terrible plaga de langosta invadió Judá y dejó la tierra completamente devastada. Este fenómeno natural, que es un retrato vivido de las futuras tropas invasoras, el gran temible día del Señor. Día del Señor. Quiere decir que esto nos arroja luz al tiempo del Armagedón. ¿Sí? Del Armagedón. O sea que no solamente Oseas estaba hablando para su tiempo, sino que estaba hablando también para el tiempo futuro en el Armagedón. ¿Sí? Porque él ubica la ira de Jehová. Joel 2:28 nos habla de la visitación del Espíritu Santo en la llanura, y después dice nube, el sol se convertirá en sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos allí una situación bastante difícil, complicada, pero futuro a la vez. Futuro a la vez. Entonces, en este estilo, nosotros vemos al libro de Joel, muy sobresaliente también en el estudio de su profecía, a pesar que es cortico. Bueno, una tercera y sobresaliente faceta de la profecía es la predicción de que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. ¿Se acuerdan? Pero el verso 29, del 30 al 32 habla del día futuro de la ira de Dios y los prodigios que seguirían, debido a que Pedro cita este pasaje en su sermón en Hechos capítulo 2. Joel se le conoce también como el profeta de Pentecostés. ¿Cómo se le conoce a Joel? Profeta del Pentecostés. Gloria a Dios. Ahorita vemos el profeta, el Juan Bautista del Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a mirar. Bien, el autor se identifica como Joel, hijo de Petuel. Joel, hijo de Petuel, allí en el 1:1. Y aparte de esta breve declaración, casi no se sabe nada acerca del personaje mismo. Su nombre significa el Señor es Dios. Es probable que no fuese sacerdote, porque se dirige a los sacerdotes como una clase a la que él no pertenecía, en el 2:17. También ha sido llamado el Juan Bautista del Antiguo Testamento. No solamente el profeta de Pentecostés, sino el Juan Bautista del Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que cuando yo le escribo en el examen, ¿cómo fue llamado Joel? Bueno, fue llamado por dos nombres, el profeta del Pentecostés y el Juan Bautista del Antiguo Testamento. Entonces es importante estas ubicaciones en el libro de Joel.
A esta profecía se le asigna la fecha del 830 antes de Cristo, o sea, este profeta fue anterior a Oseas, por cuanto Joel no da una fecha de su ministerio por el reinado de ningún rey, es algo difícil dar una fecha exacta. Entonces, por eso se ubica 800 antes de Cristo. Sin embargo, se puede establecer una fecha general comparando Joel con Amós, ¿sí? Joel con Amós. Y es evidente que la profecía de Joel había sido dada ampliamente y recibidamente para el tiempo en que Amós dio su mensaje. La profecía de Amós puede ser datada con una cierta exactitud, ¿sí? Cierta exactitud. Bueno, comparando Joel con Amós, por eso se ubica esa fecha de 830, se hace evidente que Amós tomó la clave de su profecía de las palabras finales del profeta Joel. Todo el sentido del pensamiento de Amós depende de que sus oyentes reconociesen las palabras de Joel. ¿Sí ve? En el capítulo Amós 1:2, Joel 3:16. Ese paralelismo que hay, lo que hace Amós es copiar algo de Joel. También en Amós 9:13 y Joel 3:18. Eso va unánime. Como resultado de esta comparación en paralelo, Joel está datado alrededor del 830 a.C., haciendo así de él uno de los primeros profetas, ¿sí?, menores. Propósito de Joel. Bueno, ese mensaje que Joel se dirige al reino meridional de Judá y de Israel, hay pocas dudas de que estaba viviendo en el centro del culto público de Dios, Jerusalén. Se dirige a los sacerdotes como si estuviesen presentes. Por ejemplo, en el 2:17 ubica algo importante, ¿sí? Algo importante. Joel dice así, dice en el 2:17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdonad, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones, sí, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Entonces, se refiere a ocasiones a Sión, en Jerusalén y Judá, 2:1, el verso 15. Y cuando se menciona a Israel, en 3 ocasiones se refiere al pueblo de Dios como un todo, ¿ok? Y no al reinado del norte, sino como un todo, entre las 2 tribus de Judá y las 10 tribus de Israel que se unifican. Entonces, es bueno que cuando estemos leyendo este libro, cuando se nombre Israel, se está nombrando a todas las 12 tribus directamente, no a la división de 10 con su capital Samaria, ni Judá con su capital Jerusalén, sino a las 12 tribus. Y cuando se refiere a Sión o a Jerusalén o a Judá, precisamente se está hablando del reino del sur, que es precisamente el reino de Judá, con su capital Jerusalén. Ok. Bien, estamos aquí viendo profetas menores. La posición de Joel en el libro de los 12 es como los judíos denominan los profetas menores. Indica la tradición judía, considera a Joel como uno de los primeros libros. ¿Sí? Su estilo encaja más en el periodo clásico temprano que en la era posexílico de Ageo, Zacarías y Malaquías. Posexílico quiere decir que después del cautiverio, los que estuvieron ahí presentes fue Ageo, Zacarías y Malaquías como profetas. Bien, cuando hablo que uno de los primeros profetas, recuerde, usted dirá, bueno, ¿y dónde quedó Elías? ¿Dónde quedó Eliseo? Recuerda que estamos hablando de los profetas escritores. Elías no escribió, ni Eliseo tampoco escribió, ni Natán muy poco se reconoce que escribió, ni otros profetas. Entonces, estamos hablando de los profetas escritores que arrancan del 830 antes de Cristo a escribir.
Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bien, el hecho de que no se mencione el rey puede ser debido a que el libro se escribiese cuando el sumo sacerdote Joaida gobernaba en la infancia de Joás, que ese reinó más o menos en el año 835 al 796 antes de Cristo. Por eso se ubica un poco la fecha en este análisis bíblico y teológico. También los enemigos mencionados de Judá son los fenicios y filisteos, capítulo 3, verso 4. Y los egipcios y adomitas, capítulo 3, verso 19. No sus enemigos posteriores, los sirios, asirios y babilónicos, sino los que están presentes en ese momento, ¿sí? Que son filisteos, los fenicios, ¿sí? Egipcios y edomitas. El trasfondo y el tema. Aceptamos la fecha más temprana de Joel habló de la nación de Judá desde el reinado de Joás hasta Acaz. Esto lo calificaría como el primero de los profetas escritores. ¿Sí ven? Escritores. Para que no tengan la confusión. Bueno, ¿y por qué Elías? Elías no escribió. Bueno, la frase clave del libro es el día del Señor, o el día de Jehová, o el día de Yahweh, o el día de Adonai, ¿sí? Que es importante, o el día de Hachem. Se encuentra 5 veces, 1:15, 2:1, verso 11, el verso 31 y el 3:14. Y en el día 2:18 hay un cambio o división en el libro. Hasta ese versículo, Joel ha estado hablando de la desolación, ¿sí? Que vendría sobre Judá. Desde ahí, Dios habla de la liberación. O sea, desde el verso 1, capítulo 1, verso 1, hasta el 2:17, habla, Joel, sobre la desolación. Pero del 2:18, no se me duerman, del 2:18, ¿sí? Hasta el final del capítulo, de los capítulos, el Señor va a hablar sobre la liberación que Él traería a la nación. La liberación. Ok. Datos importantes acerca de Joel. Palabra clave, día de Jehová. Capítulo clave, capítulo 2. Acontecimiento del día de Jehová. Versículo clave, 2:1 al 2, 2:28 al 3:2. Personajes clave, los israelitas. Significado de Joel, nombre del profeta que escribe este libro. ¿Sí? Ya yo me miramos. Geografía de Joel y Judá. La geografía donde trabaja es Judá. Bosquejo. La descripción de la plaga de langosta. ¿Cuántos capítulos tiene Joel, hermana? Tiene 3. Por eso del 2:18 al capítulo 3 final cambia rotundamente de desolación a liberación. Y 2:17 al capítulo 1:1 es desolación. Bien, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a ver su severidad sin precedentes, su efecto sobre los borrachos, los sacerdotes, los labradores, ¿sí? En el capítulo 1, 19 al 20, vemos al profeta Joel actuando. Descripción de la invasión enemiga, 2:1 al 11. Llamado divino a Judá a arrepentirse, 2:12 al 14. Proclamación de ayuno, 2:15 al 17. Promesa de la liberación divina, 2:18 al 3:21. La prosperidad material, 2:18 al 19. 21 al 27. Recuerden que aquí empieza la liberación del pueblo y Dios empieza a prosperarlo. La destrucción del enemigo, 2:20. Derramamiento del Espíritu Santo, 2:28 al 29. Las señales precedentes de la segunda venida de Cristo. Recuerde que yo se los dividí 2:30 al 32.
El juicio de las naciones, 3:1 al 16a. La restauración y bendición futura de los judíos, 3:16 al 21. Libro de Amós. Escritor, profeta menor. A diferencia de los otros profetas, Amós no fue un profeta cuya vida había sido dedicada a oír la palabra y a hablar la palabra del Señor. Amós era boyero, recogedor de higo. Él no fue educado teológicamente en ninguna escuela de profetas, ni era vidente profesional. Dejó su rebaño por un periodo limitado cuando Dios le ordenó para dar un mensaje específico en Betel. Hecho de esto, lo más profundo es que volviese al cuidado de sus ovejas en Tecoa. Vemos allí al profeta Amós. El lugar único del canon, vamos a mirarlo. El libro de Amós está escrito en el estilo hebreo más exquisito del Antiguo Testamento. Amós era boyero y cultivador de sicómoros. Él recogía higos y cultivador de sicómoros. Tal vez él ilustra la aparición de hombres ordenados por Dios a lo largo de la historia, que hablan eficazmente, incluso con belleza para el Señor, sin haber tenido trasfondo tradicional en lo que se ubica como las escuelas de profetas, o la educación formal del instituto bíblico que tanto se cree necesario y se busca en la actualidad. En el caso de Amós no estuvo en instituto bíblico, no estuvo en la escuela de profeta, fue un hombre iletrado, pero sus profecías, cuando Dios lo utiliza, precisamente sus profecías tienen que ver con una belleza literaria cual nunca se había contemplado. Entonces es importante ver esta marcada situación. Gloria al Señor. Bien, ese es el lugar que ocupa en el canon, un hombre no letrado, pero usado por Dios por el momento oportuno. Evidentemente, Amós era un personaje humilde que había pasado la mayor parte de su vida cuidando las ovejas de otros y cultivando el fruto del sicómoro. No había sido instruido en ninguna de las escuelas de los profetas que habían sido iniciadas por Samuel. Era de la ciudad meridional de Tecoa, que estaba situada a unas 12 millas o unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, y que era una ciudad militar para proteger a Jerusalén. Sí, Tecoa, ya Dios lo saca. La fecha, el ministerio de Amós tuvo lugar durante el reinado de Usías y Judá, estamos hablando 790 al 739. Y Jeroboam II en Israel, 793 y 753 a.C. Época de opulencia, lujo y relajación moral, especialmente el reinado del norte. Amós cita que esto fue 2 años antes del terremoto, lo cual no necesariamente precisa la fecha, pero la arqueología ha descubierto la evidencia de un violento terremoto alrededor del 760 a.C., que encaja perfectamente con las fechas de los reyes que mencionamos, perfectamente. Por eso se ubica esa fecha del 790 al 739, ¿sí? En esa fecha que se ubica el desenlace del libro de Amós. Autor. El nombre de Amós significa carga. No ofrece información acerca de su familia, por lo que asumimos que no pertenecía a la nobleza o a alguna casa prominente, como Isaías
o Sofonías, que estos sí pertenecían a la nobleza, igual que Jeremías. Normalmente los predicadores han retratado demasiado fuerte su procedencia como si fuera un pueblerino, ¿sí? Quizás debido a la idea errónea de algunos de ellos que los que no tenían los mismos estudios teológicos que ellos son unos ignorantes. Pueblerino, este es un pueblerino, que era un ignorante. Así muchas veces hay gente que se trata despectivamente acerca de otros. La palabra utilizada para describir su trabajo, en este caso, no es el término corriente pastor, sino que solamente se menciona una vez respecto al rey Mesa, que tenía un negocio de ganado muy próspero, segundo libro de los Reyes 3:4. Mire dónde nos manda, el periodo donde está el libro de Amós. Aunque pertenecía al reino de Judá, fue enviado al reino del norte, es en este caso a Samaria, el reino del norte de Israel, para profetizar contra el reino de Israel. Amós fue un severo profeta de juicio y justicia inflexibles. Trasfondo y tema. Asiria, bajo el mando de Adad-Nirari III, había derrotado la confederación de Siria en ese tiempo, permitiendo así que Joás y Jeroboam se apropiasen de la nueva tierra. Israel en este caso aumentó enormemente sus ganancias, pues Samaria se convirtió en ruta comercial de caravanas y se construyeron palacios de marfil y los hombres de negocio empezaron a impacientarse por las restricciones del día de reposo. Y es allí donde salen unas profecías muy importantes. Los ricos eran opresores y corruptos, los juicios eran injustos y los servicios religiosos eran farsas y consistían en idolatría. En ese caso, Israel abandonaba totalmente los servicios religiosos como tenían que ser y se convirtieron más idólatras. La situación moral, social era bastante abrumadora. Pero Dios tiene que levantar a este profeta. Abundaba la superstición, la inmoralidad. Amós observó que sus condiciones tan terribles no podían durar mucho y que las nubes del juicio se cernían sobre ellos. Su comisión, nada popular, consistía en ir a Samaria, al norte, denunciar al reino rival de Israel y advertir del juicio de Israel. Era un canastillo de fruta de verano cuyo juicio se aproximaba a gran velocidad. Datos importantes del libro de Amós. Palabra clave. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Buen tema. Ahí le doy el mensaje para mañana. El tema del mensaje, pues. Capítulo clave es el capítulo 4. Punto culminante del mensaje. Versículo clave 3:1 al 3, 4:6 al 12. Estos son los versículos claves del libro de Amós. Personaje clave es Amós y Amasías. Amós es el profeta y Amasías es el rey. Significado de Amós, el nombre del hombre cuya profecía registra. Que significa carga, recuerde, significa carga el nombre de Amós. La geografía donde trabaja Amós es Israel, directamente. Israel. El bosquejo que tenemos acá, el anuncio de los juicios sobre 8 naciones. Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Esos abarcan del capítulo 1 al 2, 6, 16. En ese trayecto de espacio. Tenemos también la culpa del castigo de Israel, el 3 al capítulo 6. Los primeros llamados a escuchar, capítulo 3. Los segundos llamados a escuchar, capítulo 4. Los terceros llamados a escuchar, 5:1 al 17. Cómo Dios insiste en que le escuchen.
El primer lamento, 5, 18 al 27, y el segundo lamento, capítulo 6. Los símbolos de juicio cercano, que son del 7, 9, 10. La plaga de langosta, 7, 1 al 3. Juego devorador. La plomada de albañil. Paréntesis, Amón no se intimida, 7, 10 al 17. El canastillo de fruta de verano. ¿Por qué se intimida? Porque lo estaban amenazando. Y le decían que era un pueblerino, que no era profeta, que me sacada, y él no se dejó intimidar. Él sabía quién lo llamó. El derrumbamiento del capitel, 9, 1 al 10. La restauración futura de Israel, 9, 11 al 15. De allí, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, hermosa la enseñanza que vimos sobre todo de Oseas, ¿no? Y aquí logramos terminar. Nos vemos el próximo sábado. No sé si tienen alguna inquietud o algún aporte que nos pueda dar. Ah, bueno. Mi hermano Alonso. Profe, muchas bendiciones. Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano. Y a todos los hermanos que están allí escuchando y los que escuchan. Bendiciones. No, profe, súper la enseñanza, sí. Tuvo buenísima fe la de Osea, ¿no? Sí, Osea, por cuanto yo creo que en este tiempo esa profecía Oseas o ese lo que Dios le mandó a hacer Oseas, yo que también se está cumpliendo en la iglesia del Señor en estos tiempos, profe. sí, Porque señor. cuántos fornicarios hay dentro de la iglesia. Ahí no excluyendo a ninguno, ¿no? Porque de Sí, pastores y ahí para abajo hasta jóvenes, uno se encuentra, ¿no? Yo le hablo también de 27 años de ministerio, profe, y sí, me he encontrado con una gran cantidad de hermanos y hermanas que cuando uno se da de cuenta que, wow, usted, hermana, sirviendo así en ese pecado, ¿verdad? Durmiéndose al hermano o la hermana durmiéndose al joven, o sí, se les da igual pasar allí a cantar o a tomar la cena. Entonces uno dice, bueno, esto es bíblico, ¿no? sí, Porque Satanás está allí presto para hacer todas estas cosas, profe. claro. Sí, No señor. solo en los jóvenes ni en los pastores, no, el que le dé lugar a esos demonios, yo creo que ellos están allí prestos para hacer todas estas cosas. Yo Amén. creo que ahí lo que toca es que cuando, ¿verdad? Cuidarnos mucho y no pedirle mucho al Señor esa bendición de conservarnos para Él, ¿no? Que la Sí, verdad, señor. profe, si yo le hablo mi testimonio, mejor dicho, Bendito. ah, terrible, Hay para, terrible, hay, terrible hay en para ese hacer un espíritu. libro. Sí, terrible en el espíritu de fornicación, profe, claro, pero mire que 27 años el Señor nos ha ayudado, me ha ayudado y bueno, porque Qué Satanás bueno. me ha mandado a la iglesia y donde se sea, y Sí, lógico, para hacernos caer, pero hacerme caer en este caso, pero no, Dios ahí nos ayuda, ¿no? sí, Entonces yo señor. creo que cuando uno se guarda para Dios y anda de pronto, sí, en la bendición de Dios, Dios ahí está, ¿verdad? Bendiciendo a sus siervos y guardándolos. Entonces, ese libro, o sea, es muy bonito, muy bonito y hermoso, ¿no? Una enseñanza que nos da ahí para la iglesia del Señor en estos tiempos. Amén. Amén, mi hermano. Listo, mi hermano. Qué bueno. Gracias por su aporte. Que Dios nos vemos, que sea de gran bendición para su vida ministerial cada día, lo que podamos compartir en el Señor. Gloria a Dios. A ver, mi hermana Paulita, cuéntenos cómo le fue. Bien, profe, pues digamos que en cada clase uno aprende mucho porque a pesar de que uno ha leído los libros y demás, uno aprende más del contexto. Yo de los profetas menores sí son de los libros que menos conozco,
porque son esos libritos bien pequeñitos, ¿no? Que cuando algún pastor va a predicar, es muy chistoso porque uno ve a la gente de la iglesia buscando los libros, pues ni saben dónde están. No, yo sí sé dónde están ubicados, porque sé que es el grupo de los chiquitos ahí que, de las hojitas que uno es difícil pasar. Pero digamos, por ejemplo, de estos, aquí conocía más que todo, bueno, a Joel sí, y a Oseas también un poco. Al último que acabamos de ver de Amós, no mucho, digamos, como, porque son esos libros, no sé, hay libros que tal vez uno lee más que otros, pero precisamente lo bueno de estas clases es que uno aprende la importancia de estos libros, porque yo creo que a veces leer los libros proféticos, si uno no comprende, primero que todo, el contexto, ¿no? Que escribían, para qué parte del reino, por ejemplo, lo que aprendimos de que esta profecía tiene que, o sea, tiene cosas para el momento actual que estaba viviendo el profeta, pero también para futuro. Por ejemplo, en Joel, o sea, la Biblia está dividido, es todo, esta partecita es como un capítulo, pero resulta que hay una parte que se cumplió, bueno, digamos, cuando habló Pedro en el discurso, pero otra que va a venir mucho después. Entonces yo creo que si uno tiene ese contexto, es más, o sea, el que conoce disfruta leer la Biblia, creo yo, ¿cierto? Amén, así es, claro. Y entonces creo que con estas clases uno hace eso, porque como que uno vuelve, yo siempre vuelvo a los libros que lo estábamos leyendo antes, por ejemplo, ahorita estoy leyendo Reyes y me acuerdo de las clases, entonces voy y miro los apuntes y luego leo porque es como que le abre a uno el panorama y uno entiende la razón de ser de la Biblia, que a veces uno la ve como un libro cualquiera, o sea, como un libro muy histórico, que eso se pasó en el pasado y ya no aplica para nosotros, pero cuando uno entiende el propósito de las cosas, creo que es más fácil hacer como conexiones en la Biblia y cómo la Biblia misma se va interpretando ella misma. Entonces, Amén. pues yo siempre disfruto mucho estas clases, profe. Por eso estoy Gloria tratando a de hacer siempre lo posible de estar en vivo. Bueno, gloria a Dios. Gracias. Bien, si no siendo más, amados hermanos, les deseo una feliz semana para todos los que han de ver estas clases también. Que Dios les bendiga. Nos vemos el sábado que viene con la ayuda del Señor y de ahí terminamos al jueves, al otro jueves arriba. Entonces, vamos a darle gratitud al Señor y bendiciones para vos, todos ustedes. Padre eterno, te damos a ti todo el honor. Gracias por la oportunidad que nos permites en esta mañana estar delante de ti, aprendiendo la parte del trasfondo, el contexto del mensaje tuyo que nos tiene plasmado en la Sagrada Escritura, a escudriñar cada día estos párrafos importantes para nosotros hoy en día. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendiga a todos mis hermanos que están estudiando, Señor, que se animen, que se fortalezcan en Cristo y que cada día no le pierdan el ánimo por enriquecer su intelecto y el corazón, Señor, y que podamos servirte con nuestro intelecto formado, capacitado en esa oratoria, en esas palabras que tú colocas en nuestro intelecto, Señor, para poder así, Señor, transmitir una buena palabra al pueblo, a muchos que necesitan y también la formación nuestra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En tus manos abandonamos este instituto y a todos mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga. Nos vemos. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Dios les bendiga.